Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en Red Global, a través del internet, y en este programa en Puerto Crítico en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. Miguel, un abrazo, ¿cómo estás? Un abrazo, aquí viendo fotos del ataque terrorista así le están llamando, en Londres. Sí, sabes que pasó esto hace unas horas. Pues mira, ahora debo reconocer que ese ataque ocurrió hoy, porque no me había enterado. Tampoco. Todavía. Sí, está en el New York Times, pues la noticia, sí, unas horas, pero ni modo, el mundo sigue dando vueltas. Sin duda. Cosas pasan. Sin duda. Te debo introducir el programa, terrible. Sí, y bueno, terrible, pues tenemos que reconocer eso, ¿no? Violencias por todas partes. Que se viven de diferentes formas y bueno, ya veremos ese ataque en Londres. También habría que hablar de otras violencias y cómo se vive la violencia neoliberal y la violencia estructural en Puerto Rico y en otras partes del mundo, que realmente cobra vidas reales, muy reales, al punto que también nos puede llevar a la desesperación. Y hoy también nos enteramos de un suceso muy, muy triste con una familia en Calley, familia de uno de los profesores de la Universidad de Puerto Rico, muy querido por muchos, y también un militante político muy comprometido con las causas justas. Y bueno, reconocemos cómo la violencia neoliberal también se expresa en la desesperación y la agonía existencial y nos puede llevar a momentos tan duros como lo que ocurrió. Y bueno, los detalles pues se los leerán en la prensa, supongo, y en otros lugares. Pero también nos gustaría entonces hablar de cómo esas violencias se viven a fuego lento, tal vez no de la manera tan rápida como un ataque terrorista, pero sí a fuego lento, como es la destrucción y el desmantelamiento sistemático de las instituciones que pueden construir un país. Y en este caso, pues obviamente estamos hablando de la Universidad de Puerto Rico como una de esas instituciones que han sido fundamentales en la formación de ciudadanos y ciudadanas, con todos las dificultades y con todas las contradicciones que también se reflejan en nuestra sociedad, también se reflejan en esa supuesta torre de marfil, ¿no? Que no es una torre de marfil, que sabemos que también las luchas ahí se reflejan. Así que queremos dedicar el programa de hoy precisamente a la discusión de la Universidad de Puerto Rico, a precisamente la violencia neoliberal a través de la Junta de Control Fiscal, a través del gobierno PNP, pero también habría que incluir PPD, ¿por qué no? Y las clases sociales, ¿no? Las élites sociales aquí en Puerto Rico y también en Estados Unidos, el capital financiero, en fin, todas esas fuerzas que se conjugan y que se materializan de maneras muy particulares a través de la violencia estructural, que exige entonces unos recortes realmente impresionantes para la Universidad de Puerto Rico, que significarían pues borrarla del mapa tal como la conocemos hoy. Y esos debates pues obviamente exigen cantidad de respuestas, y una de las respuestas
más organizadas y más claras y contundentes ha sido la respuesta de los estudiantes. Dentro de esas respuestas, pues ayer hubo una asamblea de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedra y se tomaron unas decisiones que han creado ya mucha controversia desde antes que se tomaran y también después que se han tomado, al punto que algunos dicen que no hay claridad en términos de todos los resultados en esa asamblea. Por ejemplo, si va a haber o no una huelga o si la huelga es contingente a las decisiones que se tomen en la Asamblea Nacional de Estudiantes el 5, me parece, de abril. 5. En fin, no quiero monopolizar la discusión, pero sí sabemos que el tema de hoy va a ser definitivamente la Universidad de Puerto Rico y la violencia neoliberal. Y con nosotros tenemos un estudiante que dentro de los diferentes grupos y la diversidad de estudiantes que hay, pues también ha estado participando en este proceso y ha sido vocal también en este proceso, y tenemos con nosotros al miembro o agente activo de la colectiva independentista radical y además miembro del Comité de Humanidades, Gabriel Díaz Rivera. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos y traernos este programa. Cómo no. Gabriel, habrían muchas cosas, tal vez con esto que empecé un poco, si pudieras tal vez comenzar por ahí en términos de aclarar cuáles son las decisiones que se tomaron ayer en esa asamblea y cómo lo ven, digamos, en términos de las reacciones que ya han comenzado a surgir de parte tanto, obviamente, de otros grupos estudiantiles como del profesorado, por ejemplo. Hoy salió una columna que ya está siendo comentada en las redes por la socióloga y profesora de Ciencias Sociales, Madeline Román, haciendo una lluvia de preguntas, un poco posicionándose en contra del cierre, un poco, no, mucho, posicionándose en contra del cierre de la universidad y por lo tanto de la huelga, y elaborando unas críticas de la forma en que los estudiantes están decidiendo luchar como algo que supuestamente se repite una y otra vez. Dos, también ayer, antes de comenzar la asamblea, me parece que el profesor Luis Avilés en Derecho también hizo una conferencia de prensa abogando un poco por lo mismo, para que no se cierre la universidad. Luego de la asamblea, antes de la asamblea, ¿cómo ustedes han tomado estos llamados y cómo lo van viendo, ¿no? Un poco, así que dos cosas. Una, aclarar cuáles fueron las decisiones que se tomaron, y dos, cómo ustedes, o por lo menos en el grupo al que tú perteneces, cómo tú ves la cosa frente a estas críticas o estos señalamientos. Ok. Bueno, primero quisiera empezar, ¿verdad? Porque en la asamblea no solamente se aprueban reclamos respecto a acción, también se aprueban cosas respecto a acción, ¿verdad? Pero también se aprueban cosas respecto a los reclamos. Y me parece que los reclamos son bien importantes, ¿verdad? Empezar por ahí, porque precisamente son los que nos llevan a decir por qué es tan importante tomar la decisión que tomamos. ¿Verdad? Y yo creo que es bien importante recalcar que dentro de los reclamos que estamos, ¿verdad? Planteando, inclusive las condiciones para comenzar la huelga, están los recortes en la universidad, los 400 millones que quieren recortar de la universidad, sí. Están los aumentos, ¿verdad? Un rechazo al aumento de cualquier tipo de aumento de la matrícula. Pero también está exigir la auditoría de la deuda del país, que se restituya ¿verdad? La comisión ciudadana que había respecto a esa deuda, ¿verdad? Y que se motorice un proceso precisamente para ¿verdad? Hasta cierto punto cuestionar la deuda, ¿verdad? Que no han pagado, así que no han puesto a pagar. Así que de alguna manera hay un reclamo que trasciende la universidad, ¿verdad? Trasciende los portones, y definitivamente así también va a ser esta huelga. Así que, ¿verdad? Eso que quisiera, ¿verdad? Comenzar por eso. Lo segundo, los reclamos las acciones que se aprobaron fueron que va a haber un paro de una semana, del 28 al 5 de abril, que el 5 de abril sería la Asamblea Nacional. Y en ese paro, pues básicamente nos vamos a estar un poco, ¿verdad? Preparando para esa asamblea. No solamente eso, ¿verdad? Vamos a estar también despuntando posibles estrategias que debe asumir el movimiento estudiantil a partir de este proceso. Y claro, la moción que se aprobó en la Asamblea de Río Piedra,
que Río Piedra se va a ir a huelga el 6 de abril, independientemente de la decisión que se tome en la Asamblea General. Okay. ¿Verdad? A menos que haya, de alguna manera hay una discusión en donde desde la Asamblea General se cuestione ese llamado. Ahí habría que ver, ¿verdad?, si se hace una segunda o una tercera asamblea de estudiantes. Pero me parece, ¿verdad?, que lo más importante aquí es que, ¿verdad?, un poco ¿verdad?, decir por qué aprobamos esta decisión, ¿verdad? Y es básicamente, pues, para poner, o sea, esto no empieza hoy. Nosotros llevamos años movilizándonos por precisamente el presupuesto de la universidad y que se mantenga como una institución pública. Porque precisamente eso es lo que lo hace la universidad pública, que está de alguna manera algo independiente, ¿verdad? Porque no es completamente puro, pero está algo independiente de las demandas del mercado, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo bien importante y lo que lo ha mantenido así es el financiamiento público que permite, ¿verdad?, pues todo lo demás que tenemos en la universidad. Permite el acceso, que la matrícula no sea un estorbo, y permite que se elabore contenido que sí critique y busque unas transformaciones sociales. Precisamente por eso es que uno de los reclamos más importantes que tenemos son respecto al país, porque no podemos comenzar a hablar ni terminar de la universidad sin, pues, pasar por el país en que vive y en que estamos. Miguel. Sí, es refrescante escucharlo, siempre lo diré una y otra vez, sin romanticismo alguno. O sea, ustedes están en la primera línea, digamos, recibiendo los cantazos de un sistema que es violento. Y pues, ustedes son las personas que van a ver un futuro abiertamente, pues, destruido o alterado por decisiones que toman personas que, pues, no están pensando en todos nosotros, sino en una empresa y en unos rendimientos. Eso siempre será refrescante. Pero quisiera indagar ya en un plano un poco más personal. O sea, comparo yo poblaciones estudiantiles acá en Australia, un país que ha vivido 2 décadas y media de desarrollo económico ininterrumpido, o sea, que esto es el lugar de la abundancia y demás. Veo lo despolitizados que están los estudiantes y cómo el sentido común del neoliberalismo se convierte ya en una cultura de convivencia, de entendidos y demás. Los escucho ustedes acá y entonces, pues, la pregunta personal es la siguiente, o sea, ¿dónde es que empiezan estas tomas de conciencia? Porque no es que todos en Puerto Rico estén en la misma línea de protesta y denuncia, pero ¿dónde está la diferencia el que unas personas, pues, no sé, tengan un entendimiento más claro de cómo las decisiones locales de una universidad son parte de un sistema mucho más grande y que la protesta se hace en ese sentido? ¿Cuáles son los hechos? O sea, ¿cuál es el camino para llegar a esas tomas de conciencia? Y claro, es un camino personal, cada cual tiene una respuesta distinta, pero estoy en esta época donde quiero entender esos pequeños switch o encendedores, ¿dónde están y cómo fue eso para ti y para tus compañeros? Es la línea un poco en la que quisiera entrar, pues, antes de meternos en los rollos pues, de debate universitario. O sea, mi pregunta es estrictamente personal en ese sentido. Pues me gusta mucho la pregunta porque me parece que es una que no se hace mucho y le da una profundidad a estos temas que es importante, ¿verdad? Porque nosotros no lanzamos procesos por lanzarlos. Y yo creo que es una combinación de cosas. Uno es, pues, obviamente el posicionamiento de clase, y es que actualmente la Universidad de Puerto Rico, la mayor parte, ¿verdad?, según los estándares de la Vega Pell, la mayor parte, ¿verdad?, provienen de sectores bajos, ¿verdad?, o de la clase trabajadora. Pero ¿verdad?, nosotros sabemos que es mucho más que lo que sale en la Vega Pell, y en lo que ha pasado en los últimos años es que las condiciones de vida se han ido, ¿verdad?, empobreciendo, y como jóvenes vivimos el país, no estamos encerrados en una burbuja, como mucha gente a veces plantea. Y de esa manera también, pues, también adquirimos unas conciencias, ¿verdad?, que está arraigado en el que vivimos, ¿verdad?, y sufrimos lo que pasa día a día, no solamente en la universidad, sino en nuestras casas, ¿verdad?, en la calle, lo que vemos en las noticias, lo que pasa en Calley, ¿verdad?, lo que pasa con el alcalde, O'Neill, con lo que pasa en todos lados. O sea, estamos palpando somos parte de lo que está viviendo el país, y en la universidad encontramos 2 cosas. Uno, precisamente la posibilidad de desarrollar un pensamiento crítico, reflexionar respecto a estos temas, pero lo otro, ¿verdad? Y yo creo que respecto a eso, por eso es tan importante que se mantenga pública, ¿verdad?, por precisamente el contenido, ¿verdad? Pero por lo otro,
el factor casi de alguna manera material de cómo los estudiantes, ¿verdad? Como es la universidad un espacio donde encuentro y ¿verdad? En el tema de espacios comunes ¿verdad? Y de proyectos comunes también como sociedad, ese espacio de encuentro, ese espacio donde nos podemos encontrar gente que no solamente vivimos las mismas condiciones que, ¿verdad? Que unos que otros, sino que podemos hablarlas, debatirlas, reconocerlas y pues tomar decisiones al respecto. Y tercero, pues precisamente la cultura. Tenemos una universidad, una cultura que precisamente por lo antes planteado ha mantenido un espíritu y una cultura de lucha dentro de la UPI y dentro del país, de alguna manera, ¿verdad? Que nos dan respuesta a las preguntas y a los cuestionamientos que nos hacemos y nos dan posibles caminos y vías alternas. La última huelga fue hace 6 años, ¿verdad? Y de alguna manera u otra va a haber mucha comunicación de ahora a ese tiempo ¿verdad? Y con las otras que han pasado. Con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Y regresamos a Puerto Crítico. Aquí hablando de la Universidad de Puerto Rico y las violencias neoliberales. Y está con nosotros uno de los participantes dentro de los varios grupos que hay, que es miembro también de la colectiva independiente radical, Gabriel Díaz Rivera. Un poco, vamos a hablar de varios temas y entre ellos, pues, esa colectiva independentista, es independentista radical. Háblame de esa colectiva, ¿cuándo se formó? Porque un poco siguiendo la línea de Miguel, ¿no? O sea, es decir, en ese proceso de tomar conciencia que a lo mejor viene desde antes de entrar a la universidad, pero como has dicho, también uno se mezcla y empieza a conocer gente de otras partes de Puerto Rico y a conversar. ¿Cómo se forma también estos otros colectivos, como es la colectiva radical? Y bueno, ¿cómo ha sido? Si es nueva o si es a raíz de hace varios años atrás, etcétera. Sí, no, la colectiva, ¿verdad? Como la hemos llamado, la colectiva, sí es nueva. En femenino y mujer. Sí, Uh-huh. Es nueva. Básicamente lo que tenemos de constitución son algunos meses, comenzó este semestre, ¿verdad? Pero la trayectoria ha sido larga y, ¿verdad? Se compone de activistas, militantes, estudiantes, ¿verdad? Que nos hemos organizado en diferentes procesos en la universidad, muchas veces por, ¿verdad? Lo que a veces se consideran cuestiones gremiales, ¿verdad? El defender la educación pública, defender, ¿verdad? Que no se recorte tanto X cantidad de la universidad, que no se recorte, que no se aumente tanto la matrícula, y, ¿verdad? Los grupos que antecedieron, en los que participaron muchos de los militantes que están ahora, han sido la FEPAC, el Frente ¿verdad? Estudiantes por Educación Pública Accesible y de Calidad, el CAEL, el colectivo amplio estudiantil en lucha, y pues precisamente a raíz, el CAEL se forma el año pasado, sí. Que pues llevamos trayendo muchos de los reclamos nacionales hace unos años, y, ¿verdad? En el CAEL, pues, unos compañeros, pues, entendimos que de alguna manera nos teníamos que organizar, ¿verdad? De alguna manera un poco más política, un poco, pues, contestando esas preguntas que nos hacemos respecto al país también, ¿verdad? Y respecto a las organizaciones políticas y organizaciones estudiantiles así, no necesariamente políticas, pues habría que tener un debate, ¿verdad? Porque habría que cuestionarlo también, qué es político y qué no. Y pues definitivamente la CIL pues se ubica en un debate en donde tenemos de romper un poco las concepciones repetidas de lo que se considera lo que es una organización política, ¿verdad? De programas eternos, de tal, ¿verdad? Organizaciones bien cerradas, y pues precisamente
el nombre pues un poco apunta a esto. Colectiva, pues el componente pues básicamente no solamente feminista, sino que en cuestión de ¿verdad? Lingüístico hay que hablar de colectiva porque la mayoría son mujeres que participan en la organización. Independentista, porque entendemos que una de las respuestas que tenemos que darnos a la situación en la que vivimos no es solamente, ¿verdad?, que adquiramos más poderes como país para poder de alguna manera tomar decisiones propias, sino que también ese proceso, la mejor manera o la vía más cercana de adquirir esos poderes como país es la independencia, no es la estadidad. Entendemos que es un tema que ya se iba a venir perfilando mucho. Y tercero, lo de radical, pues precisamente no es, ¿verdad? Hay que ir a la raíz de la palabra, es que tratamos las cosas de raíz y entendemos que nuestra independencia tiene que ser radical, no la independencia únicamente de plebiscito, ¿no? O sea, una independencia que busca que, ¿verdad?, los sectores sociales sean los que tomen las decisiones del país. Y pues por eso es que escogimos ese nombre. Muy bien. Miguel, ¿algún comentario? Sí, esto es algo que ha dicho muchas veces, es bastante evidente, de que cuando hay ataque a la universidad o a alterar sus estructuras o a ponerlas en cintura, aunque la conversación es sobre temas fiscales, hay una como intención oscura siempre de atacar grupos o facultades precisamente que están más vinculadas al pensamiento crítico que facultades que quizás pues su naturaleza o la naturaleza de sus campos llena los currículos pues de destrezas técnicas, de temas que tienen que tener pues aplicación inmediata y pues que quizás tienen menos tiempo para entrar en los debates intelectuales formales dentro del salón de clases. No digo que eso no ocurra informalmente en la mejor universidad, que es la que está en los pasillos, en la calle, en los espacios y demás. ¿No crees que en estos ataques a la universidad o intentos más que reducciones uniformes y demás, estos ataques sí persiguen poner en situación muy precaria a esos departamentos que no generan grandes capitales porque no son de ciencias, no son de ingeniería, no están construyendo armas de destrucción ni son investigaciones colaborando con agencias militares de Estados Unidos, sino que son departamentos precisamente que si acaso corren en contra de la corriente principal y proponen otros modos de imaginarnos políticamente, socialmente y demás? ¿No te parece que en estos ataques sí hay unos objetivos muy específicos y que no es un ataque uniforme a la universidad, sino que realmente quienes peor parados salen son las facultades que no lucen muy bien en esos informes de Excel de contabilidad con el cual se mira y se toman decisiones? ¿No te parece que aquí hay algo muy específico de matar precisamente eso que tú destacaste ahorita como que te da una ventaja, una diferencia a la hora de entenderte frente al mundo y frente a los demás, política y socialmente? ¿Cómo tú lo ves? No, definitivamente, y yo creo que es importante, ¿verdad?, verlo como dos proyectos de país diferentes que precisamente están en choque. ¿Verdad? Un proyecto de país que ve el país como una caja, ¿verdad?, bancaria, una cuenta bancaria, y otro que, ¿verdad?, que busca profundizar un poco, ¿verdad?, el proyecto común de país que necesitamos. Y definitivamente, o sea, esto no ha venido desde ahora. La reducción en la universidad va provocando eso y en los últimos años, de hecho, la Facultad de Humanidades y Sociales ha ido reduciendo. Ahora mismo la facultad más grande es Naturales. Pero no solamente eso, o sea, recientemente, me parece que fue la semana pasada, la Junta de Gobierno sometió su plan de consolidación administrativa y académica, en donde contemplan, yo creo que son más de 75 programas académicos ¿verdad?, que se buscarían eliminar, y uno de los criterios que utilizarían, pues básicamente es el que están mencionando, que es ¿verdad?, el de mercado y demanda, y lo que es rentable y lo que no lo es. Y yo creo que eso es bien importante porque sobre todo hay un ataque también al contenido. Yo creo que no solamente ese ataque al contenido, ese ataque de verdad de buscar que las facultades que generan algún tipo de pensamiento crítico se vean las más afectadas. Ese ataque al contenido también ocurre cuando tú le aumentas las cargas a los profesores, y aumenta no solamente la carga académica a los profesores, sino la cantidad de estudiantes en esas clases.
Cuando tú haces como incluso están haciendo ahora mismo los profesores, que frente a veces nos anteponen la administración contra a los estudiantes, y un poco eso es lo que estamos tratando de romper en este proceso, y por eso es que pues, nuestros reclamos no son solamente meramente estudiantiles, sino que abarcan no solamente la comunidad universitaria completa, sino que abogan por un proyecto de país distinto donde se tomen otras cosas como prioridad, se tome lo humano, se tome lo social, y evidentemente es necesario, porque lo que pasa en Calley, lo que pasó hoy en Calley, es una muestra de eso, una muestra de precisamente minar esos sectores y esos servicios que pues, permiten atender este tipo de situaciones de una manera humana o de alguna manera evitar que ocurran. ¿Verdad? Y es un poco, ¿verdad? Yo creo que es importante que siempre esté presente y últimamente, ¿verdad? Se está profundizando en los debates, y todo eso es violencia, y toda esa violencia institucional genera más violencia. Definitivo. Y en eso que estás hablando, ha habido un debate también en términos de qué es lo que es tener la universidad abierta. Obviamente, de manera literal, uno puede pensar la universidad abierta como aquella universidad donde pues hay una puerta o unos portones que estén abiertos, y eso lo hace automáticamente abierta. Sin embargo, sabemos que desde hace ya una década o más se está desmantelando, se han quitado millones y millones y millones y millones. Bueno, yo recuerdo una marcha en contra de los 40 millones en el primer Rosselló, porque ya hay que hablar así, ¿no? En los 90, que se hacían marchas grandísimas desde la Yupi hasta la Fortaleza, caminando, y eran 40 millones. Así que a cada rato se le quitaban 40 millones aquí, 40 millones acá, 80 millones acá, y cuando tú sumas y restas ves que son cientos y cientos de millones que ya le han quitado a la universidad y que se siguen tratando de quitar. Como bien dices, esto trasciende la universidad, ya no estamos hablando de universidad, estamos hablando de todo Puerto Rico y todos los cambios que se quieren estar buscando. Sin embargo, la crítica más fuerte a ustedes, o digamos, se ha concentrado la crítica en que no cierren la universidad en el sentido literal, en el sentido de los portones. Hay hasta un lema que no sé si la colectiva está a favor de ese lema, pero hay un lema por ahí que corre que dice cerrar para abrir. Cerrar para construir. Para construir. No, cerrar para abrir, cerrar para construir. Ok, pues entonces ilústrame por favor en este debate cuál es la posición de ustedes frente a esa crítica más específica. Pues mira, hay dos temas en ese, ¿verdad? Seguro. El tema de gran debate. Primero es que, ¿verdad? Una cosa es una cuestión táctica, ¿verdad? Que va un poco proyectado a cumplir nuestra estrategia, ¿verdad? El que no hayan clases, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Porque una cosa es que no hayan clases, otra cosa es una huelga de portones abiertos y una huelga de portones cerrados. En la huelga del 81, por ejemplo, esa huelga tuvo dos procesos. Uno fue precisamente que tenía una huelga de portones abiertos porque la policía tenía el recinto ocupado. No podían materialmente cerrar la universidad, pero lo que buscaban entonces era precisamente pues hacer que las clases no se dieran, por eso entraban a los salones, por eso hacían grandes marchas internas, en un momento dado sacaron la policía, ellos fueron a las facultades. Y ese tipo de dinamismo es el tipo de dinamismo que ocurre en la huelga, ¿verdad? Porque una cosa son los objetivos estratégicos y otra cosa son los objetivos tácticos. Nosotros no podemos tener clases porque el tener clases pues, nos evita participar de las manifestaciones. Y por eso hay que evitar que, ¿verdad? El proceso huelgario lo que cumple es que no hayan clases ni cuestiones administrativas. El estratégico es que nosotros queremos salir afuera, queremos convocar al país precisamente a presionar a quienes tenemos que presionar. Que son no solamente Rosselló y la Junta, sino los intereses de Rosselló y la Junta. Y como hemos evidenciado últimamente, ¿verdad? Que hay que apuntar a la deuda, las personas responsables precisamente de llevarnos hasta donde estamos, ¿verdad? Que no fue una cuestión por error, que fue una cuestión proyectada y orquestada hace mucho tiempo y por un sector del capital financiero. Y me parece que eso es bien importante respecto a lo estratégico y táctico. Pero lo otro que estaba mencionando, respecto a cómo se han ido recortando cosas en la universidad,
tan reciente como la administración de García Padilla, se congeló la fórmula con la ley 66. O sea, muchas veces se estaba hablando mucho de la fórmula por ahí, pero desde 2014 no existe fórmula universitaria. Nosotros recibimos un dinero en base a unas remesas que se envían de Hacienda según un dinero estipulado que se congeló en el 2014, que son unos 833 millones, que no son los 900 mil y pico de miles de millones que se ha proyectado por ahí. Y eso lo que ha ido es cerrando la universidad. Además de que con la Ley 7 nosotros perdimos un montón de dinero, sobre 100 millones de dólares, y que el efecto del aumento de matrícula precisamente fue achicar la universidad. Así que de alguna manera la universidad la ha ido cerrando año tras año. Tan reciente como en los 2000 la matrícula universitaria superaba, de Río Piedra, superaba los 24,000 estudiantes. Ahora mismo quizás llegamos a los 16,000. Así que del 2005 a 2017, un paso de 12 años, estamos hablando de tan solo el recinto de Río Piedra, que ha perdido más de 10,000 estudiantes. Y precisamente esa ha sido esa violencia, ¿verdad?, de poco a poco, que viene orquestando el neoliberalismo y que se viene profundizando en las últimas décadas, y que precisamente la Junta de Control Fiscal provee el ambiente general para que puedan hacerlo con más comodidad. Con eso vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a Puerto Crítico. Hola, soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar De Letras. El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. La cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando. Folclor, educación, nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web. El doctor Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Repicando, en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y en el canal de Bonita Radio de YouTube. Y regresamos a Puerto Crítico con Gabriel Díaz Rivera del Comité de Humanidades y de la colectiva independentista radical, quien ha estado presente en todos los debates alrededor de la asamblea de estudiantes que tuvieron ayer y obviamente en esta jornada o nueva ronda de luchas estudiantiles que sí, según mucha gente, es nueva en el sentido no solamente de que es nueva, que es contemporánea y que se da ahora, sino que también estamos en una coyuntura particular con Junta de Control Fiscal, con Donald Trump, con neoliberalismo salvaje y sin frenos, con muchas cosas que están ocurriendo. Y en esa línea, bueno, dos cosas, pero ahora con lo inmediato te hice una pregunta en la pequeña pausa que tuvimos, un poco de la relación y que está atada a la pregunta anterior, un poco la relación entre los estudiantes y los profesores a la hora de ustedes organizarse, si hay algún tipo de diálogo, debate o interacción entre ustedes. Y bueno, me estabas comentando algo, pues te hago la misma pregunta para que me sigas comentando y ya luego pues me vienen cosas a la mente, pero obviamente Miguel también tendrá algo que decir. Así que adelante. Sí, bueno, los profesores, ¿verdad? Un sector bien, ¿verdad? Bien interesante del cual hablar, porque, ¿verdad? No son un sector social monolítico ni homogéneo, ¿verdad? Es bien diverso y dinámico. ¿Verdad? El profesorado tiene un sector que está buscando ahora mismo sindicalizarse, que es la APU, la Asociación de Profesores Puertorriqueños Universitarios, ¿verdad? Pero no abarca, no organiza todo el profesorado. Y en ese sentido, pues nosotros hemos mantenido en muchas ocasiones conversaciones con la APU, pero la conversación con el profesorado muchas veces se da más en el salón de clase. El profesorado como sector amplio. O sea, muchas veces se da más en el salón de clase. No solamente la relación profesor-estudiante, ¿verdad? Que puede ocurrir que estudiantes pues mencionen, ¿verdad? O hablen de este tipo de temas en las clases, o profesores que traigan este tipo de temas a las clases, ¿verdad? Porque hay profesores que no necesariamente están en la APU, que sí hablan de estos temas en la clase.
pero muchas veces la manera en que tenemos para llegar a ellos, nosotros entrando muchas veces a sus salones, pidiéndoles permiso precisamente para traer estos temas, porque la mayoría no, muchas veces, por eso hay que alterar la normalidad de la universidad un poco, hay que parar el proceso que mantiene la normalidad, que mantiene los recortes, que mantiene que tengamos que venir a clase la semana que viene, y no sentarnos a parar la normalidad para discutir cómo vamos a enfrentar como colectivo lo que estamos haciendo en lo que está pasando en el país y en la universidad. Y por eso es que un poco el llamado a la huelga que hacemos los estudiantes es un llamado a poner la palabra en la acción. Estamos diciendo que, ¿verdad?, hay que hacer algo. Pues muchos de esos sectores que están diciendo que hay que hacer cosas diferentes, ¿verdad?, porque habría que ver si las huelgas son siempre iguales, claro, que no lo son. Y llevamos meses en esta, y no han traído nada. Sin embargo, esos sectores, esos profesores son los que ahora, cuando los estudiantes decidimos que vamos a hacer algo, son los primeros en alzar la voz, ¿verdad?, y tirar miedo, y un poco pues compartir en la animosidad de desasosiego. Y esto es bien importante porque a pesar de que existe un estudiantado consciente y dispuesto a tomar acciones, la relación de profesor y estudiante en el salón de clase sigue siendo una, ¿verdad?, aunque estemos en la universidad pública, sigue siendo una de autoridad, ¿verdad? Y eso se interpela mucho en todos los debates que se van dando. Por eso es que más allá de los profesores que han salido últimamente, ayer me parece, o antier, en contra del cierre de la universidad, que cuando ya hablan de cierre de la universidad no están hablando únicamente de cierre de portones, sino que están hablando de que las clases continúen, pues no son los primeros que pues precisamente tiran la voz al cielo cuando los estudiantes pues estamos diciendo que tenemos que hacer algo. Miguel. Sí, escucho un argumento, no digo bien o mal intencionado, no quiero adjudicarle todavía estructura o valoración al argumento, pero el argumento es el siguiente, que la Junta opera bajo una directriz muy sofisticada o un modo de tomar decisiones muy sofisticado, que hay relaciones públicas y inteligencias de relaciones públicas y de manipulación, e incluso, quién sabe si hasta de construcción de consenso, operando en las decisiones y en cómo se van comunicando. O sea, que ellos pues no son tan tontos como pensamos, que hay quizás hay mucha más maña en su modus operandi. Entonces, desde esa línea, el tirarle un proceso violento a la universidad encima para crear una reacción antibiótica o de anticuerpos de parte de ustedes, y cerrar la universidad y crear el desasosiego, no por la decisión, sino porque ustedes cierran la universidad y se imponen y demás, que eso realmente no va a pegar en la opinión pública, que la opinión pública los va a ver a ustedes como agitadores. Una vez más, son debates viejos, pero que en este momento se van a utilizar para precisamente acabar de fastidiar el sistema porque ustedes dieron el tiro adelante. Entonces, la discusión no va a girar en torno a los recortes, no va a girar en torno al abuso de esta gente y a su estrategia primaria, exacto, que es extraer dinero donde no lo hay, romper la alcancía para dárselo a los bonistas, que son ellos mismos, algunos de ellos, desde el corazón de Garden Hills, que están allá cobrando de sus inversiones fallidas y necesitan enderezar su alcancía. Así que algunos dicen que cerrar la universidad ahora o entrar en procesos huelgarios, paros y demás, le hace el juego a esta gente que les da todo el andamiaje de justificaciones o incluso de validez frente al público, y los convierte ustedes, básicamente, los están cucando, en otras palabras, para meterse a hacer exactamente lo que ellos quieren que hagan, que es cerrar la universidad. Y claro, es un argumento que presentan algunas personas que uno pudiera tener distintos niveles de opiniones sobre cuán serios o sensatos son o inocentes o no son sus argumentos, pero están ahí y lo está diciendo pues, cierta gente. ¿Cómo ustedes se posicionan frente a ese debate o a esa posibilidad de que al unirnos a paros, al cerrar la universidad, realmente le estamos haciendo el juego a esa junta y al gobierno, que también pues sabemos que trabajan en conjunto? Me interesa ese ángulo, porque pienso que es como el corazón del debate ahora mismo, y la discusión, antes de que entre en gritería, quisiéramos que desde el
programa, pues pudiéramos tener a lo mejor unos apuntes básicos de cómo, o saber cómo se están posicionando ustedes, los estudiantes o los colectivos de estudiantes, frente a ese argumento. Sí, como estábamos, ¿verdad?, mencionando, el tema del cierre tiene, ¿verdad?, muchas partes. Una es que la universidad en términos prácticos la han ido cerrando, el que hayan, ¿verdad?, la mitad de los estudiantes que habían hace unos años, un cierre en términos prácticos de la universidad, que hay incluso la mitad de los profesores, porque muchos de los profesores que traen estos argumentos son los que tienen plazas completas y continúan en la universidad. Pero ahora mismo gran cantidad de los profesores universitarios son profesores de contrato, precisamente porque están cerrando la universidad y no quieren seguir dando esas plazas de profesor. Así que la universidad la han ido cerrando hace muchos años. Y cuando nosotros tomamos acciones como esta, cerramos para abrir en nuestras condiciones, no permitir que ese cierre, ese desmantelamiento ocurra de una manera natural y normal, ¿verdad?, como si nada estuviera pasando. Y precisamente la huelga es la manera en que nosotros tenemos de parar la normalidad y tener las condiciones como estudiantes, que no tengamos clases, incluso los profesores y los empleados, porque siempre estamos haciendo el llamado a que se unan, a participar de manifestaciones que presionen, ¿verdad?, el enemigo a quien tenemos que presionar. Yo creo que esa es la otra parte, ¿verdad?, del tema de por qué cerramos, que hay que ir tocando, ¿verdad?, poco a poco, que un poco explica qué tipo de huelga es la que nosotros estamos proponiendo, no solamente a los estudiantes, sino al país entero, hacer en estos momentos. Y es que nuestros antagonistas o nuestros enemigos no son únicamente la administración universitaria. O sea, no está, la Junta de Gobierno no está ni compuesta en su totalidad. La administración de Rosselló nos ha asignado, creo que son 4 miembros que les toca asignar a él ahora mismo. Pero esta huelga o este proceso de lucha va contra Rosselló mismo, que precisamente como, ¿verdad?, aunque podamos cuestionar la democracia que existe en este país, es quien está electo para defender, ¿verdad?, las condiciones y los servicios del pueblo. Esta huelga es contra él y contra su gobierno, que defienda los intereses del país ante la Junta, que entendemos que es bien difícil que se haga porque son lo mismo, pero también en contra de la Junta y las personas que ¿verdad?, precisamente tienen intereses en esa deuda que nos ha llevado o que se está utilizando de excusa para seguir profundizando el proyecto neoliberal. Y para eso nosotros necesitamos la universidad cerrada para salir a la calle. Nosotros necesitamos la universidad cerrada para discutir precisamente esa universidad que queremos bajo las condiciones en las cuales entendemos que debe cambiar y transformarse la universidad, tener esa conversación, ¿verdad?, común. Pero no solamente eso, tenemos que salir a presionar y eso es lo que estamos también haciendo el llamado al país, es salir a las calles. Esto no va a ser una huelga de portones cerrados y de poca actividad fuera de la universidad, sino que va a tener un componente mayor de lucha callejera que hubo en el 2010 y que un poco se fue probando en el 2011 cuando, ¿verdad?, salíamos a la calle a hacer desobediencias civiles, además de que en el 2010 se salió de la universidad para precisamente protestar en las oficinas de personas de la Junta de Gobierno. Esta vez no son las personas de la Junta de Gobierno, sino que las firmas de abogados que certificaron las emisiones de deuda, sino que los CPA que certificaron las emisiones de deuda, los bancos que se lucraron, y los corredores como Carlos García, que fue underwriter del Banco Santander, que ahora mismo está en la Junta de Control Fiscal, que estando en el Banco Santander se lucraron en más de $300 millones en precisamente certificar deuda en la universidad y que ahora en el país y que ahora está en la Junta de Control Fiscal para venir a cobrar esa deuda. Así que un poco una estrategia y un proyecto un poco más a largo plazo y no es tan espontáneo como se ha visto por ahí, y más orquestado, que yo creo que es más la palabra, más maquiavélico, de precisamente embrollarnos en una deuda que sabían y apostaban en que no podíamos pagar, para precisamente tomar control del país y las condiciones en las cuales el contrato social se habría que renegociar, que es precisamente pues desmantelando los servicios que provee el Estado. Gabriel, una de las cosas que has mencionado y un poco siguiendo la línea de Miguel es el miedo, ¿no? Y cómo se instrumentaliza el miedo para pues, obviamente atacarlos a ustedes y crear el pavor de que cierren la universidad y que este es el fin.
Recuerdo muy bien en el 2010 cómo hablaban de que si se cerraba la universidad, al otro día la universidad iba a desaparecer sobre la faz de la tierra y no iba a existir la universidad. Se acababa todo se acababa. Iban a sacar la torre. Posiblemente todo el mundo moría en Puerto Rico. Y no pasó, ¿ya? Y no pasó. Y yo sé que estoy exagerando y demás, pero realmente llegaban a unos niveles muy fuertes. Esta vez, obviamente, ese miedo se puede instrumentalizar aún más porque sí hay otras variables que no habían en el 2010, aunque ya la crisis se estaba viviendo, obviamente. Ahora todavía es más profunda. Y ese miedo me parece que van a seguir utilizándolo de la manera más fuerte posible. Interesantemente, en el 2010 hubo una creatividad muy, muy interesante y muy rica de parte de los estudiantes. Se hizo una radio digital, se hizo un periodismo crítico presente minuto a minuto, se elaboró hasta una novela entre los estudiantes, una novela radial. Pasaron muchas cosas interesantísimas en ese proceso. También obviamente hemos hecho muchas críticas desde este mismo programa, como muchas cosas fueron cooptadas y muchos de los supuestos líderes estudiantiles fueron cooptados después por el gobierno popular y demás. Todo eso lo hemos dicho aquí, pero reconocemos también las partes políticas y esperanzadoras de ese evento que fue la huelga del 2010-2011. ¿Cómo ustedes ven, o sea, cómo ustedes reconocen cómo se está instrumentalizando el miedo? ¿Ustedes reconocen también lo que sucedió en el 2010? ¿Tienen gente que participó también en ese proceso, 2010-2011? Este miedo también incluye las cartas que han salido de la Middle State. Ayer creo que salieron, ya hay 2 cartas por ahí rondando, yo no sé si 3 o 4, y van a haber como 5 o 10 interpretaciones de las mismas. Es como la Biblia, ¿no? Que hay interpretaciones, desde las interpretaciones más reaccionarias y hasta las interpretaciones más radicales en esta hermenéutica del Middle States Association. O sea, cómo ustedes manejan estas cartas que también están viniendo y toda la euforia de que no van a acreditar la universidad y que esto va a representar, pues básicamente otra vez la hecatombe. Y un poco eso, ¿no? Las condiciones de ustedes como estudiantes y las condiciones de los otros que están movilizando este miedo. Yo creo que el miedo es bien importante, ¿verdad? Voy a atender unas cosas sobre el miedo un poco más adelante, pero respecto a el miedo que ahora mismo se está utilizando para desmovilizar, que esa es la intención, o sea, no se puede decir otra cosa. No creo en una preocupación genuina en muchas ocasiones, sino una excusa que se utiliza y que pues precisamente se interpreta esas cartas en base a conveniencia para perpetuar el miedo y utilizar los profesores en muchas ocasiones para este tipo de cosas, ¿verdad? Es un poco pues preocupante. Pero que la acreditación en el 2010 y ahora mismo se está poniendo en juego por razones que no tienen que ver con el paro universitario. En el 2010, o sea, el paro lo aprobamos ayer mismo. En el 2010, la carta de la acreditación tenía que ver con el tema de la gobernanza. Y es que cada 4 años, cada cierto tiempo, creo que son cada 4 y cada 6, porque los miembros de la Junta tienen diferentes años, no necesariamente son cada 4 años todo. Exacto. El mundo. El nuevo gobierno pues precisamente nombra nuevas personas que administren y esa alternancia en la gobernanza va trayendo pues precisamente pues problemas. Esa alternancia en la gobernanza pues precisamente fue lo que llevó a que esa carta de la acreditación pues se diera en el 2010 y ahora es el recorte, que es que una universidad que depende, ¿verdad? Porque ellos dicen que depende ellos dicen que es malo, que depende del Estado, que depende de fondos públicos. Nosotros decimos que es bueno. Pues una universidad que depende de fondos públicos, al que se van a recortar 450 millones, pues precisamente puede caer en problemas de operar, que es lo que todos y todas estamos diciendo, porque depende de esos fondos públicos. Miguel, ¿algún otro comentario? Vamos cerrando ya prontamente. Bueno, sí, un último comentario. O sea, hay una caracterización de los millennials generacionalmente de que pues andan deslumbrados con la tecnología, ¿no? Y que mucho de ese discurso de la innovación tecnológica se usa para mantenerlos, digamos, fuera del pensamiento crítico, quizás distraídos, y que pues algunos de ustedes se han prestado para ese juego.
Sin embargo, observo que en las discusiones que se están dando en estos momentos, o sea, ustedes parecen estar más en una línea de que aquí hay que hablar de lo que es pertinente, de lo que es relevante, no necesariamente de lo que es nuevo, y que la innovación que nos venden, sea a ustedes a través de tecnología, de gadgets y de embeleco, es el mismo discurso de innovación que también les está vendiendo una universidad disque más eficiente, más líquida, más dirigida a las necesidades del mercado. Entonces, pues pienso que en algún momento sí, una generación completa afectada se va a tener que poner de pie y va a tener que tomar unas decisiones no maniqueas, no es entre una cosa y la otra, no es entre innovación, futuro versus conservadurismo y volvamos a la universidad que queremos y demás, pero va a haber que tomar unas decisiones serias, porque pienso que la manera como el neoliberalismo termina manifestándose no es ni a través de administradores, no es ni a través de juntas, es a través de los propios estudiantes y las propias familias de esos estudiantes que empiezan a reclamarle a las universidades, oye, ¿qué relación tiene eso que le estás enseñando a mi hijo con el mercado? O como dicen aquí en Australia, with the industry. Entonces, cuando ya el neoliberalismo es algo que las propias audiencias o clientelas, que ahora se entienden como clientelas, no como ciudadanos, empiezan a asimilar como proyectos, como que eso es la intención social más importante, ahí es que me da miedo a mí, hablando del miedo. Entonces, me pregunto si cuánto de la resistencia tiene que darse aclarando desde un punto de vista generacional qué es lo que está en juego, cómo son ustedes afectados y cómo esos deslumbramientos de innovación a final de cuentas te hacen cómplice del neoliberalismo también. No es una pregunta, es un comentario, pero lo tiro ahí en plan cierre. Te dejamos para que cierre, Gabriel. Pues sí, ¿verdad? Eso me parece importante, ¿verdad? Porque a nivel global está ocurriendo y a nivel global también se ven las respuestas. En Chile recientemente precisamente tuvieron unos procesos bien importantes. En Canadá, en Quebec, tuvieron unos procesos bien importantes que precisamente cuestionaban el ámbito de lucro y la intención de ir conduciendo la universidad hacia ese país, ese mundo, ¿verdad? Más neoliberalizado, un poco la última aleteada del neoliberalismo, yo creo. Pues han habido resistencia y yo creo que es una cosa muy importante que destacar, porque va despuntando un futuro, ¿verdad? Nuevo, otras posibilidades de país, de mundo, de relaciones interpersonales, de relaciones económicas, de relaciones de todo. Y algo que está ocurriendo y está ocurriendo en nuestro propio suelo, en nuestro propio país, en Puerto Rico, en las universidades, en nuestras casas. Todos estos temas se van discutiendo todos los días y pues estamos viendo, yo creo que un poco el germen de una sociedad que si la catalizamos, si vamos un poco más allá, podemos ir, ¿verdad?, resurgiendo esas posibilidades futuras, y podemos ir construyéndolas desde ahora en el presente, en alternativas concretas, no solamente, ¿verdad?, solidarias como lo son proyectos solidarios, como los comedores sociales que se van dando en la universidad, los cientos de jóvenes que se han ido a los campos a construir cooperativas agroecológicas y agrícolas, precisamente atendiendo uno de los problemas que tenemos como país siendo colonia, que es el tema alimentario. Y pues los estudiantes como sector estamos precisamente diciendo que la educación universitaria hay que defenderla. Todos estos recortes están ocurriendo en el país y los estudiantes no hemos parado, hemos dicho que aquí no van a recortar, este proyecto no va a continuar aquí, estamos llamando al país a que se levante de la misma manera, que paralicemos y que precisamente hagamos que el gobierno y la Junta se detraiga de lo que quiera hacer. Que así sea. Muchas gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Seguimos pendientes a esta lucha universitaria, que no es solamente universitaria, es de todo Puerto Rico y al final es global, contra el neoliberalismo y sus violencias. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias a nuestra técnico de hoy por hacer este programa posible. Hasta la semana que viene. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.